Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Gustavo Bolívar, senador de la República, y esta vez sobre el tema puramente político. La noche anterior entrevisté a mi amigo Gustavo Bolívar, a quien tuteé a pesar de las protestas que hay, pero hoy sí va a ser usted, porque voy a hablar con el senador de la República. Y ayer fue con mi amigo Gustavo. El escritor. A ver, honorable senador, ¿cómo es la historia suya para ingresar a la política? Bueno, va a ser un poco de historia. Cuando en mis años de estudiante fui militante de las Juventudes de Luis Carlos Galán. Cuando asesinan a Galán, Enrique Parejo González, que en ese momento era embajador en Suiza, regresa a Colombia. Yo le escucho el discurso, creo que fue con Darío Arismendi, escucho una entrevista muy importante que hizo él, denunciando la presencia de los narcocassettes en la Asamblea Constituyente, que era una diligencia de policía judicial donde se demostraba que había el cartel de Medellín había infiltrado unos constituyentes para que la no extradición no pasara a norma constitucional. Bueno, entonces él viene y le entrega eso a Gaviria, pero él dice que Gaviria engaveta esos cassettes. ¿Gaviria o Pastrana? A Gaviria, era el presidente. Y entonces él viene a hacer la denuncia. Cuando yo escucho a Enrique Parejo con ese discurso tan portentoso contra el narcotráfico y la corrupción, yo lo busco. Le digo, doctor Parejo, quiero trabajar con usted. Le paso un documento, a él seguramente le gustó porque me llamó a decirme quiero que sea mi asistente en el Consejo de Bogotá. Él se lanzó al Consejo de Bogotá y ganó, fue la lista más votada. Y entonces empiezo a trabajar con Enrique Parejo 8 años, hasta la elección a senador de la República. Eso fue en el 98, él gana la elección, él queda entre la lista de los 100 senadores, pero al día siguiente está fuera de la lista. Entonces yo me preocupo mucho y le digo vamos a investigar porque aquí hubo un fraude. Entonces pedimos todas las actas electorales, en ese momento había 66.000 mesas en Colombia, y pedimos las 66.000 actas para compararlas, esas eran las actas C14 con las C24, y ahí encuentro las inconsistencias, encuentro el fraude, lo denuncio, no pasa nada, y a raíz de esa investigación escribo un libro que se llamó Así se roban las elecciones en Colombia. Entonces yo perdí la esperanza, dije bueno, no hay forma de hacer política limpia, de que estos líderes puedan llegar, porque a unos los matan, a otros los roban. Entonces, ¿para qué hacer política? Y me retiré, me dediqué a mis libretos, como entre el 98 y 2010. Y después, cuando aparecen las redes sociales en 2010, yo me meto a mi cuenta de Twitter y empiezo a hacer incidencia como un activista. Y el movimiento que nos inspira ¿Con su nombre real o...? Siempre con mi nombre real. Entonces nos inspira el movimiento, el M11 de los indignados de España, que lo estaban lanzando a las calles, porque no tenían para pagar sus deudas hipotecarias y todo eso. Entonces a raíz de ese movimiento nosotros creamos aquí en Colombia una fundación que se llamó Indignados Colombia, que todavía la tengo, Manos Limpias Indignados Colombia. Y empiezo a hacer incidencia y dentro de esa incidencia convocamos una marcha contra la corrupción. En ese momento se estaban robando a Bogotá. Todos los partidos, porque aquí roban todos los partidos. Uno no puede decir que es que aquí hay santos. Mire, el alcalde era del Pueblo Democrático, Samuel Moreno. El contralor era del Partido Conservador, Miguel Ángel Morales Rusi. El personero era un indígena, Rojas Birri. Los concejales involucrados eran de todos los partidos, uribistas, del Verde, todo el mundo robando al tiempo. Los que presentaron a los nules con Samuel Moreno, pues este señor Olano era liberal, o sea, no había un partido que se salvara, todos robando, que es lo que yo le digo a la gente, ¿para qué nos matamos aquí abajo diciéndonos cosas para defender estos cafres si arriba todos se reúnen a robar? Es una estupidez. Entonces, a raíz de eso, convoco a esa marcha y a esa marcha va 3 candidatos a la alcaldía que eran David Luna, Gustavo Petro y fue Antanas Mocus. Las elecciones de la alcaldía eran en 2012. Entonces, ahí conozco a Petro de saludo únicamente, nunca lo volví a ver. Después me voy a vivir a los Estados Unidos porque ya Telemundo estaba haciendo las nuevas versiones de la novela de Sin Senos sí hay paraíso, de las que te comenté anoche. Y estando en Estados Unidos me entero de que a Gustavo Petro lo destituyen. El procurador Ordóñez. Y el contralor Granados le pone una multa de 80 millones de dólares por bajarle el precio al Transmilenio y le embargan el sueldo, lo vuelven nada.
o sea, lo aplastan. Entonces yo viendo desde allá y dándome la gran vida, porque hay que decir que allá uno vive muy bien, me preocupé mucho y sentí un poco de culpa, la verdad. Y yo dije, yo tengo que ayudar de alguna manera a Petro. A Petro y a los que están luchando acá. Y entonces yo le escribo a Petro un mensaje por Twitter, porque él me seguía, y le digo, tocayo, soy Gustavo Bolívar, tal cosa, quiero decirle que lamento mucho lo que le está pasando y que yo lo puedo apoyar económicamente mientras le devuelven el sueldo, alguna cosa. Antes de que continúe, ¿usted es un hombre rico? Yo considero para el medio colombiano que sí, pero en Estados Unidos soy de clase media. Sí, pero digo, no. En Estados Unidos sí, ya. Acuérdese que sí, el ministro Campos dijo que clase media en Colombia es clase alta, ¿recuerda? Sí, no, aquí nos tienen engañados con eso. Realmente en Estados Unidos yo vivo en un barrio de clase media. Y aceptan su ayuda financiera. En ese momento Gustavo Petro me dijo que no aceptaba. ¿Que no? No aceptó. A mí incluso me gustó el detalle. Sí. No, el Mocus ya no estaba en juego para la presidencia. Ya Gustavo era alcalde, ya con Mocus no perdí el contacto. Okay. Entonces, yo llego a Colombia en 2017 y me busca un asistente de Gustavo Petro y me dice que quiere hablar conmigo. Entonces, me siento a hablar con ella y me dice, sabemos que usted le hizo digamos, una oferta a Gustavo hace 2 años, de un dinero y hoy sí lo necesitamos, porque vamos a recoger firmas para inscribir la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia, pero no tenemos dinero. Con mucho gusto yo les aporto y con todo gusto les aporté. Y ya me iba a devolver a Miami cuando me llama Hilda y me dice que su tocayo le quiere agradecer personalmente el aporte. Entonces me voy para la oficina que tenía ahí Gustavo en ese momento y hablábamos de política, de todas estas cosas. Me cuenta todo el drama que estaba viviendo en ese momento. Y al final me dice, ¿por qué usted no me acepta estar en la lista al Senado que yo quiero conformar? Dije, no, Gustavo, me mata porque me acaban de entregarle mi residencia americana. Sí. Entonces me dice, pero piénselo porque al Senado hay que llevar gente de bien, que tenga modos de vivir sin necesidad de robar. Usted es uno de ellos, usted ha sido consecuente con su lucha, coherente, ¿cierto? Le dije, bueno, déjeme pensarlo, yo le prometo que lo pienso. Y al otro día, coincidencialmente, me llama Caterine Miranda, que también es ella es congresista hoy, sí. Y coincidencialmente ella es presidenta de la Comisión Tercera de Cámara y yo soy presidente de la Comisión Tercera de Senado. Entonces, la vida nos va llevando por todos lados. Y ella me dice, venga, es que Antanas quiere hacer una lista al Senado con personas como tú. ¿Quieres que estés ahí? Antanas Mocus. Qué raro esto que en 2 días me hagan la misma propuesta, dos vertientes distintas, pues muy próximas pero distintas. Y ahí quedé como pensando el asunto. Al final me llamó Holman Morris a pedirme que aceptara la oferta de Petro. Y yo le dije, bueno, vea, Holman, vamos a hacer una cosa. Yo no me puedo ir a vivir a Colombia ahora. Métame por allá en la mitad de la lista. ¿De relleno? De relleno. Donde no salga. Donde no tenga el chance de salir, exacto. Me dice, bueno, listo, tal. Entonces yo me voy. Yo estaba en Cuba en ese momento, la inscripción dramática, porque tuve que ir a la embajada, y la verdad que en la embajada todos eran cubanos, no había colombianos, y me tocó hacer muchas vueltas, casi no alcanzo a inscribirme, porque tenía que hacer una presentación personal en la embajada y mandarla a la registraduría aceptando la candidatura. Entonces me voy, y al día siguiente, cuando me despierto, encuentro un poco de llamadas. Y yo dije, pero ¿por qué me estarán llamando tanto? Entonces le contesté a un periodista amigo, le dije, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué está pasando? Me dice, no, es que estamos hablando con las cabezas de lista del Senado. Yo le digo, ¿cómo así cabezas de lista? Yo no soy cabeza de lista. Me dice, sí, señor, usted quedó cabeza de lista del movimiento de Decentes, se llamaba Decentes en el momento. Y yo, ¿cómo así? No puedo creer. Entonces yo sentí en ese momento, porque uno más o menos tiene ya uno vislumbra el futuro con los hechos. Entonces yo dije, esto me va a dañar todo. Mis planes, pues. Yo estaba ya terminando de aprender el inglés para irme a Hollywood a buscar mi sueño de hacer películas en inglés. Tenía muchos planes de vida. Bueno, dije, hijo, qué reto tan loco. Y entonces me vine a ser senador, pero yo sí dije una cosa, si voy a ser senador y si voy a dejar esto que tengo acá, no es para hacer lo mismo que hacen los demás. Yo tengo que ir a luchar por ese cambio por el que han luchado muchos en Colombia y tengo que ser muy coherente con eso. Y llegué acá y bueno, ahí ya usted resume la historia, todo lo que he vivido y lo que he pasado. Pero yo leí
en alguna parte otra versión, que usted había comenzado su amistad o su cercanía con Gustavo Petro a raíz de un atentado o algo así. Ajá. No, el atentado fue en Cúcuta. Sí. Porque yo le dije a Gustavo, yo soy de las redes sociales. ¿En qué año? 2018, o sea, cuando siendo candidato. Sí, exacto. Al Senado. Yo le acepto a él en diciembre de 2017 y en febrero creo que fue el atentado. 2 meses después nos fuimos a hacer campaña y yo puse... usted por el Senado y él por la presidencia. Exacto. En Cúcuta. Yo encabezando la lista del Senado y él siendo el candidato a la presidencia. Pero ahí no es que se hubieran conocido, ¿no? No, ya nos habíamos visto esa vez. Y entonces yo le dije, Gustavo, como yo soy de redes sociales, yo soy una persona que es militante de las redes sociales, activista, yo transmito todo. Entonces yo le voy a empezar a transmitir sus discursos. Y eso fue lo que popularizó, digamos, el discurso de Gustavo Petro, que yo empecé a perseguirlo por todas las plazas públicas y yo siempre transmitía sus discursos. Eso fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y cuando llegamos a Cúcuta, ese día me dio por grabar desde el carro. Nosotros íbamos en el carro, obviamente blindado. Salimos del hotel y yo estaba hablando con él cuando sentimos que, había una manifestación en Cúcuta, ahí en la Plaza de Bolívar, mucha gente empezó a tirar piedra. Entonces él dijo, los policías dijeron, nos tenemos que devolver y se fueron. Y Petro dijo, no se devuelven, no se pueden devolver. Es mi orden, dijo, pero senador, le están disparando. ¿Piedra contra Petro? Sí, sabemos después que un tipo que está en la cárcel contrató unos buses para bolearle piedra a Petro cuando llegara. Sin embargo, Petro le dijo al policía, no, se devuelve, tiene que devolverse. Y en el trayecto, mientras nos devolvíamos, empezaron a pegar tiros en la ventana. Yo les voy a aportar el video para que lo pasen. ¿Bala? Bala. Tiro en la ventana y Gustavo Petro dice, le están haciendo un atentado a un candidato presidencial en Colombia. Y yo estoy transmitiendo acá, pues obviamente el nerviosismo. Íbamos en ese carro iba un actor que tú conoces, que es Gregorio Pernía. Gregorio Pernía, iba Hilda, la señora que me contactó antes de ser candidato, iba Petro, íbamos los 4 atrás y claro, ellos se tiran al piso, yo sigo transmitiendo y eso empezó desde Facebook, 20.000, 30.000, llegamos a tener como 30 y pico mil de seguidores siguiendo en directo el atentado que le estaban haciendo. Atentado. Exacto, en directo. Entonces nos devolvimos al hotel, eso fue un caos terrible. Se suspendió la manifestación, pero la gente de la Plaza de Bolívar se fue para el hotel a apoyar a Petro. Entonces él salió a un balcón ahí del hotel y les echó un discurso, obviamente muy custodiado, pero eso fue un intento de asesinar a Gustavo Petro legítimo, real. Y una cosa, doctor Bolívar, ¿usted tiene la grabación? Sí. ¿Me la presta? Yo la presto, claro. Inmediatamente después del comercial. Bueno. Sí, la grabación, ¿cuánto dura? La grabación de los disparos. Eso era un en vivo, un live que duró más de 40 minutos. 40 minutos. Sí, porque yo grabo desde que salimos del hotel, después las reacciones, bueno, pero digamos el momento... De los disparos. De los disparos dura como 2 minutos. 2 minutos. Sí. El video lo tiene. Sí. Gracias. Aquí está el video. Petro. Mira, acaban de romper el vidrio. ¿Vieron? Rompieron el vidrio con una piedra. Acaban de romper el vidrio con una piedra. Mira, cómo rompen el vidrio. Eso ya no son piedras. Eso no son piedras. Acaban de romper. Esos son tiros. Ojo que esos son tiros. Esos son tiros. Sí, son tiros. Esos son tiros. Una piedra no rompe el blindaje. Vamos. Ojo, esos son tiros. Hombre. Y hay más. Y esto todo está quedando grabado aquí. La gente como corre. Es un atentado. Nosotros tenemos que denunciarlo a la policía. Ahí acaban de pegar otro tiro atrás. Otro tiro, mira. Sí, mira, aquí está. Aquí está el otro tiro. ¿Derecho? Sí. Aquí está el otro disparo. Por Dios. No te puedes a sentar en la... Fueron disparos. Donde no hubiera sido blindada la camioneta. Donde no hubiera sido blindada la camioneta lo matan. Ojo con esos, ojo con esos. Sí. ¿Y usted
ustedes cómo lograron salvarse de eso? Oye, No, por el carro blindado. Por el carro blindado, pero nosotros creemos que fue un francotirador porque hay unos tiros de frente, cuando el carro va andando, le pega un tiro de frente y otro por detrás, y nosotros ahí no vemos manifestantes. Después el fiscal dice que eso eran unas piedras, pero yo después cogí con un perito a investigar y mandé a una persona a Cúcuta a investigar, y obviamente que no eran piedras, porque con una piedra intentamos darle a un carro blindado y ni siquiera se le hace mella. Eso eran, bueno, como ves ahí los impactos que florea el vidrio con un epicentro ahí. ¿y no hubo investigación? No hubo investigaciones, la archivaron rapidito. Bueno, ¿cuál va a ser el discurso, el tema central, que usted lo debe conocer, supongo, del presidente electo el próximo domingo? Yo pienso que el discurso de Gustavo Petro el domingo va a girar en torno a 4 temas principales, y el primero de ellos es la paz grande que él llama, que ya sentarse... La paz total. La paz total, definitivamente sentarnos definitivamente con los grupos que quedan alzados en arma y ofrecerle a las BACRINES una política de sometimiento a la justicia, eso por un lado. El segundo... Perdón, ¿de sometimiento o de acatamiento? Porque aquí hay una... Sí, el sometimiento es cuando uno le dice, bueno, le voy a aplicar unas leyes menos severas porque el Estado está reconociendo que no los pudo derrotar, vengan, les ofrezco una rebaja de penas, entreguen los bienes, pero habrá penas. Sí, pero con penas, claro, sí. Porque ellos no tienen ya una motivación política. Pero ellos quieren, entiendo, es la palabra acatamiento. Bueno, tienes una leve diferencia. Habrá negociación. Sí. O sea, los grupos que son las disidencias de la FARC y el ELN, obviamente que sí tienen... el clan. Y el Clan del Golfo. El Clan del Golfo ya es un grupo narcotraficante. También hablando con ellos. Sí, pero van a hablar con ellos. Política de sometimiento a la justicia, ofrecerles una negociación. Sí. Y con los demás, tratar de que adopten parte del acuerdo que se firmó con la FARC, y obviamente ellos tendrán otras nuevas... Y prorrogar el acuerdo de paz. Exactamente. Entonces, digamos, la primera parte del discurso, no sé si en qué parte lo irán a introducir, pero seguro va el tema de la paz. El segundo, el de la inclusión social, que es el que más le preocupa a él. Y tiene que ver con todas las reformas sociales, pagar esa deuda social que tiene Colombia tan atrasada, que nos ha convertido en un país de los más desiguales de la tierra. Una brecha de desigualdad impresionante por falta de oportunidades, por falta de empleo. Ahí es donde viene el anuncio, perdón que la interrumpa, sobre la reforma tributaria. Exacto, ahí puede venir el sine qua non. O sea, si no hay reforma tributaria, no hay inclusión social. No, pues no hay recursos. Porque incluso en el presupuesto de 2023 que acaba de entregar el presidente Duque, los programas de transferencias sociales vienen ya desfinanciados. Ya le bajó... Los mantuvieron hasta este año, me imagino que era un año electoral, pero ya para el año entrante no aparecen en el presupuesto. Y eso sí puede causar una revuelta popular. Porque la gente, en medio del hambre que hoy se está viviendo en Colombia, hay 7 millones de personas que no comen 3 veces al día. Perdón. ¿Y cuál es la base de la inclusión social? Hay varias. La principal, la educación. Nosotros decimos, para uno poder incluir en el mercado a las personas, tienen que tener una capacitación, un nivel de competencia. Y nos vamos a jugar por la educación gratuita en todos los niveles, hasta pregrado. ¿Educación gratuita en todos los niveles? Sí, hasta pregrado. Ya lo que son posgrados... ¿Hasta secundaria o no? Secundaria y universidad. Educación gratuita. Sí. Hasta ahora son los 5 primeros grados. Sí, ahora vamos a tener educación gratuita en primaria, secundaria y universidad. ¿Gratuita? Sí. Que eso tiene un costo ya estimado. El solo salto de la universidad gratuita, hoy la universidad pública tiene más o menos un presupuesto entre 4 y 5 billones de pesos. No he mirado el último presupuesto. Digamos 5 billones. Hay que saltar a 15 billones. Pero el asunto, senador Petro, es que no hay capacidad, no digo financiera, sino locativa. Exacto. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Es que lo que la gente tiene que entender, es que estas reformas no se hacen de un día para otro. Y en eso hay que pedirles paciencia, porque si la gente no entiende que primero se nos va a tardar un año en poner la casa en orden en el tema fiscal, porque nos entregan el país sin olla, no raspada, porque hay veces entregan la olla raspada, pero aquí ya llevaron hasta la olla, no hay ni la olla. Entonces tenemos que poner primero la reforma tributaria sobre la mesa y aprobarla.
por un lado, como ha dicho el presidente, bajar el déficit fiscal para poder recuperar un poco la inversión extranjera y el nivel, los intereses de la deuda puedan bajar un poco. Tenemos que tener una mejor calificación que hoy no tenemos, y eso se hace bajando el déficit fiscal. Y eso lo están entendiendo los empresarios. O sea, el esfuerzo que van a hacer es descomunal, 50 billones de pesos, porque él ha dicho que lo van a pagar los ultra ricos y los grandes grupos. Pero el dilema para los empresarios es o los pagamos o se hunde este país, porque en serio tenemos unos niveles de impagabilidad de la deuda enormes. Hemos llegado a una deuda de casi 180 mil millones de dólares, tenemos un déficit de 83 billones, tenemos un desfinanciamiento de todo el paquete social, y si no hacemos esa reforma, el año entrante no hay país, nos vamos a hundir. Entonces, con este país, con esta reforma, el país se va a mantener a flote, y yo creo que los empresarios han entendido esto y van a hacer el esfuerzo, porque sin esa reforma no hay inclusión social. Pero a ver, el ministro Campo ha dicho que no habrá impuesto a las empresas, porque no quieren desestimular el crecimiento. Exacto, él quiere grabar un poco más las utilidades y a las personas naturales. Exacto, no a las empresas. Hemos pasado de agacho. Pero entonces usted me dijo, primero, la paz. Segundo, la inclusión social, incluyendo educación. Sí. Tercero, yo creo que un tema importante dentro del discurso va a ser la transición energética, la adaptación del país al cambio climático y el aporte que va a hacer Colombia al planeta en el tema del cambio climático. Mire, senador Bolívar, el presidente de Ecopetrol, doctor Bayón, presentó hoy un informe semestral de Ecopetrol. Utilidad 17 billones de pesos. Sí, ¿Cómo cómo propone el presidente Petro liquidar Ecopetrol y recurrir a...? No vamos a liquidar Ecopetrol. Yo creo que aquí no se ha entendido bien el plan. Esta transición debe durar más o menos entre 12 y 15 años. Uy. La transición energética, o sea, descarbonizar el 50% de la economía. ¿Descarbonizar o despetrolizar? Bueno, es que el presidente Duque, para ir a ganarse aplausos en todos los escenarios ambientales internacionales, se comprometió en Glasgow a descarbonizar el 50% de la economía en el año 2030. Petro ni siquiera se ha atrevido a tanto. Petro ha dicho que en el 2035. Pero él, claro, se despertó todos los aplausos y dice, Colombia va a descarbonizar en 2030. No tenemos el dinero para hacer eso. Hemos estimado como en 75 billones anuales la descarbonización de la economía, que incluye, por ejemplo, dejar de percibir esos recursos. Pero entonces no es que van a tocar a Ecopetrol. No, eso es paulatino. ¿Qué dice Petro? Vamos a dejar de explorar. O sea, ya se han entregado, ya los yacimientos que están haciendo, andando, las concesiones se mantienen. Y los bloques que se han entregado también, antes de la llegada de Petro, también se pueden explorar. Pero se puede también mantener el programa de exploración. Claro. ¿Se va a mantener? No, el de exploración es el que termina, no el de explotación. No, sí, esa fue el caballo de batalla de Fico Gutiérrez, que él decía, Petro va a dejar de explotar, ¿cómo vamos a pararlo? Pero la exploración adjudicada sigue. Sí, lo que está adjudicado se respeta y eso. Y cuando nosotros tengamos en 2030 que decir la mitad de la economía está descarbonizada, nosotros tenemos que saber de dónde van a salir esos recursos que usted acaba de mencionar. Que es la eólica. Que este es nuestro top, ¿no? Nunca habíamos tenido tanta ganancia. Puede llegar a 30 billones este año Ecopetrol. Según esto, si en un semestre llegó a 17. Pues 17 billones. O cogimos picos de $120 el barril de petróleo. Y eso no es... Siguiente tema. Pero espérate, termino porque me interesa esto. ¿Con qué lo vamos a reemplazar, Yamit? Con turismo, con agricultura, volviendo a la vocación exportadora de la agricultura, que tenemos millones de hectáreas de tierras improductivas. Y el país, que hoy recibe entre 4 y 5 millones de turistas, tiene que llegar en 2025 a 20 millones y en 2030 por lo menos a 30 millones de turistas. Cada turista le deja a un país que visita $1.000 en promedio. Entonces, si nosotros llegamos a 20.000 turistas, a 20 millones de turistas, vamos a tener 20.000 millones de dólares. Hoy solamente tenemos 5.000. Y si llegamos a 2030, vamos a tener 30.000 millones de dólares, que es exactamente lo que nos deja el petróleo hoy
No, al sí. año. Pues es que hay países como España, como Italia, como Cuba. Sobre los 100 millones. Como Cuba. Sí, tienen más que nosotros. Que viven desde el turismo. Mire, España tiene 100 millones, Italia, Francia más o menos están sobre los 100 millones y en Latinoamérica, México tiene 44 millones de turistas. O sea, tienen 44 mil millones de dólares. Un gran trabajo. Nosotros tenemos 4 mil. Pero, ¿cómo se llega a estas cifras de turismo? Con la paz. Sí. Sin paz no llega la gente. Cuando le digamos al mundo, Colombia hoy, con el 50% de los páramos, con nevados a la orilla del mar, con un sector de la Amazonía, es una bendición que tiene Colombia, y con todas estas riquezas paisajísticas, vamos a tener muy fácil estos turistas acá. Pero desgraciadamente, senador Bolívar, el tiempo se ha agotado. Bueno, y el último tema, que dije que eran 4, entonces tenemos cambio climático, paz, inclusión social, y es la transparencia en el manejo de los recursos públicos, luchar contra la corrupción. Muy bien. Ahí están los 4 temas que va a tratar posiblemente Gustavo Petro. Muchas gracias, senador, por a ustedes, estos 2 programas. Charla tan amena. Te agradezco a ti el delicioso programa de anoche y le agradezco a usted, senador, el informativo programa. Bien, muchísimas gracias a ti, Yamil. Un honor haber estado en tu Muchísimas gracias. Y a ustedes, televidentes. Y gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.